Radio Educación. Desde la Ciudad de México. Somos paisaje interno. Somos paisaje interno. Somos paisaje interno. En constante proceso de transformación. Lo social nos condiciona. La emoción nos mueve. Y nuestra percepción crea la realidad. ¿Qué odio nos empobrece? ¿Qué prejuicio alimenta lo que odiamos? Mardonio Carballo. Dejemos de ser espectadores. Tomemos responsabilidad. Paisaje interno. Paisaje interno. Aunque sea su cuerpo, aunque sea sus huesos, si supiera dónde está enterrado, por lo menos tranquila estaría sabiendo dónde está el cuerpo de mi hijo. Testimonio recuperado del texto Desde el Rincón de los Muertos y la memoria de sus familiares, aportes forenses de la antropología a los derechos humanos. Autores: Roberto Ceparra y Marta Palma. La antropología forense desempeña un papel importante en la investigación de graves violaciones a los derechos humanos, pues un cadáver puede llegar a incriminar a quienes lo mataron, que creían haber silenciado a la víctima para siempre. Kliavkoff, antropóloga estadounidense. Radio Educación transmite a través de sus frecuencias 1060 de amplitud modulada, 96.5 de frecuencia modulada y www.radioeducacion.edu.mx. Nuestros números de contacto: vía telefónica 55 41 55 1060. Vía WhatsApp 55 12 33 29 15. Paisaje interno para el mundo. Usted que nos sintoniza, ¿se ha detenido a reflexionar cuáles son los aportes forenses de la antropología a los derechos humanos? Le invitamos a ser parte de esta emisión grabada de Somos Paisaje Interno, en la cual la música juega un papel esencial. Las canciones nos persiguen, van lado a lado contando nuestra historia. Desde la época de la colonia hasta nuestros días, hablar de la historia de Latinoamérica es hablar de muertos, torturados y desaparecidos. Las dictaduras militares, con sus prácticas genocidas, dejó en Argentina más de 30,000 detenidos desaparecidos, en Chile 40,000, 140 en Uruguay, 116 en Paraguay y 480 durante la Guerra Sucia en México. Rubén Blades, el poeta de la salsa, en su canción Desapariciones, busca darles un rostro y una historia a miles de personas desaparecidas en América Latina. En una entrevista, el intelectual de la salsa dijo: "El ser latinoamericano en sí lo determina a uno, lo condena a enfrentar situaciones políticas. En América Latina no se puede ignorar esta situación o pensar que no existe, porque se vive día a día". Tema: Desapariciones. Interpreta Rubén Blades y Seis del Solar. Del álbum Buscando América, 1984. Que alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Se llama Ernesto X, tiene 40 años. Trabaja en celador en un negocio de carros. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió anteanoche y no ha regresado.
Salió del trabajo para la escuela. Tenía puestos unos jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. No saben de ella en la PSN y en el hospital. Que alguien me diga si ha visto a mi hijo. Es estudiante de premedicina. Se llama Agustín y es un buen muchacho. A veces es terco cuando opina. Lo han detenido, no sé qué fuerza. Pantalón blanco, camisa en rayas. Pasó anteayer. Clara, 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 Clara Quiñones se llama mi madre. Ella es un alma de Dios, no se mete con nadie. Y se la han llevado de testigo por un asunto que es nada más conmigo. Y fui a entregarme hoy por la tarde. Y ahora di que no saben quién se la llevó del cuartel. Documental Desaparición forzada y equipos de antropología forense, diálogo en América Latina. Somos Paisaje Interno. En Radio Educación para el Mundo, nuestra invitada es Silvia Dutrenit-Bielus, historiadora y doctora en estudios latinoamericanos, profesora investigadora del Instituto Mora y correalizadora con Araceli Leal del documental sobre el que hoy estaremos conversando. Silvia, qué gusto tenerte en este espacio. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ana Leticia. El gusto es mío. Silvia, ¿por qué es importante visibilizar la labor realizada por los equipos de antropología forense en América Latina? Bueno, tú sabes que América Latina ha sido históricamente, y si pensamos desde la segunda mitad del siglo XX para aquí, esencialmente los últimos 40 años del siglo XX, una región con muchas convulsiones políticas, revueltas, y esencialmente mucha represión política, al calor de la Guerra Fría y posteriormente también, pero esencialmente al calor de la Guerra Fría. Ahí se produjo una fuerte represión con consecuencias de violaciones de derechos humanos, entre ellos la desaparición de personas. Y bueno, sobre eso se montó todo un discurso oficial respecto a la desaparición que se implantó durante los regímenes autoritarios y dictatoriales de manera muy fuerte por las propias características de esos regímenes, y el saldo de desaparecidos, más allá de otro tipo de violaciones como la tortura permanente, la prisión, la desaparición y robo de niños con cambio de identidad, las ejecuciones, en fin. A la hora que comienzan las transiciones en varios países, crece una demanda que ya estaba, pero que estaba bastante silenciada, por visibilizar, por esclarecer qué había pasado durante aquellos regímenes, y comenzó el gran tema de verdad, la demanda que hoy se ha implantado, digamos, desde hace mucho tiempo, se ha implantado de
verdad y justicia, la demanda de dónde están en el caso desaparecidos e incluso de muchos ejecutados, poderlos en la época de la Guerra Civil y de España franquista. A veces se sabía dónde estaban, en qué fosas, pero por el terror no se animaba a exhumar los cuerpos, pero esencialmente por los desaparecidos. ¿Dónde están? Y bueno, fue justamente a mediados de los años 80 en Argentina, donde el número de los desaparecidos se contaba por miles y miles, que la demanda empezó a ser escuchada, inclusive oficialmente, y se conforma un equipo con la ayuda de antropólogos norteamericanos, en especial Clyde Snow, que va en Argentina y conforma un equipo de jóvenes que estaban estudiando antropología y arqueología, y con una estrategia traída de la experiencia de estos veteranos en el trabajo de la antropología, empiezan a buscar a esos desaparecidos. Y bueno, aquella idea del dictador argentino, Jorge Videla, de que los desaparecidos es una entelequia. ¿Dónde están? Están desaparecidos, ¿no? Y la idea de que, quién sabe, se habrán ido, en fin, resulta que empiezan a encontrar algunos cuerpos de los desaparecidos. Y a partir de ahí yo creo que lo importante, eso empieza también a replicarse en otros países de América Latina, empieza a subir el ejemplo, la experiencia argentina a Chile, a Perú, a Guatemala, en donde la combinación de desaparecidos y ejecutados, como yo decía, que se sabía dónde estaba, pero que los familiares no se animaban a exhumarlos por el terror, empieza esa labor que devuelve de alguna manera, primero devuelve a algunas familias, porque vamos a entendernos, son miles, decenas de miles en toda la región, empieza a devolver algunos de los restos de esos desaparecidos que aparentemente eran, como decía Videla, una entelequia, y le dan, de alguna manera, le devuelven a las familias, aunque sea a través de los restos, le devuelven a su ser querido, le dan dignidad a esos huesos que aparecen o a esos esqueletos que aparecen, le dan dignidad, y por otro lado, empieza con eso a revertirse una versión oficial de que los desaparecidos no existían. Y sin embargo, esa es la labor, esa es la importancia, visibilizar, por un lado, visibilizar lo que fueron esos regímenes en tanto violaciones de derechos humanos, y por otro, contemplar y devolver a los familiares, sus víctimas, en la situación que estén, pero dándoles sus restos para que puedan darle una sepultura de acuerdo a sus creencias. Es decir, es satisfacer de alguna manera el dolor que se tenía por la incógnita de lo que había sucedido. Entonces, creo que la aparición de estos actores en la historia de América Latina cumple con ese papel de visibilizar, por un lado, la violencia que se ha vivido en este país y en muchos países, porque en México habría que hablar de que eso no frena, digamos, en el siglo XX, sino que hoy seguimos hablando de desaparecidos, aunque los actores involucrados y responsables sean otros. Devolver a las familias, cumplir con ese derecho a saber qué pasó y dónde están. Yo creo que lo dejaría por aquí para decir, bueno, resultan un actor esencial para conocer la verdad, un tipo de verdad, vamos a entender, un tipo, la verdad no es solo la verdad forense, pero de alguna manera conocer, aunque no se encuentren todos, el hecho de que se encuentren algunos de los desaparecidos, se está dando cuenta con ello, se está dando cuenta que hubo una realidad, que no era una fantasía, que ahí estaban y que hubo un terror de Estado que
aplicó justamente una estrategia de desaparición del enemigo político. Cuando hablamos de México tendríamos que integrar otros elementos respecto a la desaparición, que finalmente, por acción u omisión del Estado, sigue habiendo una responsabilidad estatal hasta el día de hoy. Silvia, ¿con qué dilemas y dificultades suelen encontrarse en términos generales los equipos de antropología forense en la realización de su labor? Fíjate que si hablamos de que se visibiliza una situación de violación permanente de los derechos humanos, se revierte un discurso oficial que se hablaba de otras cosas, inclusive de la inexistencia de estos desaparecidos. Y aparecen pruebas, aunque sean numéricamente pocas, porque obviamente el paso del tiempo no permite, y los silencios tampoco, ubicar a todos. Al encontrar datos, pruebas que documenten la existencia de los desaparecidos a partir de la aparición de sus restos, que además con el análisis que hacen los científicos no solo identifican, sino que identifican los restos, le dan nombre a esos restos y a las caras que aparecen en los carteles con sus fotos, a esas les juntan la identificación de sus restos, también eso es importante. Pero también la labor de estos equipos, al estudiar de manera científica en los laboratorios, en el contexto en el que se encuentran los restos y demás, también dan cuenta de la forma en que murieron y por lo tanto también hablan de justamente de cómo sucedió eso. Hablan de la tortura, de qué manera, de los más que maltratos, de la tortura que sufrieron y la forma en que murieron. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo decía, la verdad no es solo la verdad forense, es cierto, porque también, por ejemplo, tenemos que hablar de la verdad jurídica. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que si el camino es buscar la justicia, pues los responsables materiales o intelectuales de estas violaciones a los derechos humanos, de estos crímenes de lesa humanidad, pues obviamente no quieren que esto avance, es decir, quieren que se pongan límites a todo esto, que se impida, por un lado, ubicar los restos y por otro lado, identificar las formas en que fueron desaparecidos y fueron ejecutados, en fin. Entonces, una primera dificultad que se tiene son los silencios, los enormes silencios, porque la estrategia de desaparición es justamente la desaparición del cuerpo, totalmente. Entonces, lo que se necesita justamente son los datos de dónde pueden estar. Y hay todo un aparato vinculado a los grupos, digamos, delictivos que buscan el silencio, son los pactos de silencio. Entonces, esa es una de las principales dificultades para ubicar. Piensa tú que ha habido estrategias de todo tipo. Una clásica que fue tirar a los detenidos vivos al mar, dormidos, pero también la desaparición de ellos y de sus cuerpos en los lugares más difíciles de encontrar o en los lugares más difíciles de penetrar, como son los cuarteles, pero también la doble desaparición, es decir, desaparecerlos, inhumarlos, exhumarlos, cremarlos. Para todo eso se necesita, pues justamente las declaraciones, se necesita la información. Y se forma, como insisto, se forman estos pactos muy fuertes que llevan justamente a evitar que se conozcan posibles lugares para ubicar a los desaparecidos. Ese es un tema central, el tema de la información y de la desinformación, porque muchas veces los gobiernos posteriores han intentado tener las declaraciones de los responsables o de cercanos o de gente que asistió, que conoció, inclusive hasta la gente que miró
Se observó, sin ser participante, se observó dónde estaban, dónde los ubicaban, dónde los inhumaban, en fin. Pero bueno, este pacto de silencio está acompañado también de una política de terror que se mantiene hasta el día de hoy. Es decir, yo sé que puedes decir algo, y si dices algo, te puede pasar algo. Entonces, el miedo permanece. Entonces, eso también hace que para los equipos se transforme en una situación que va creciendo. Pero quiero hablar de la situación en particular para ellos, para quienes conforman los equipos de antropología forense. Está también las amenazas que reciben por su trabajo, que no es poca cosa. Todos han recibido distintos tipos de amenazas, justamente anónimas, por lo que están realizando. Ahora, dejemos de lado el tema del miedo, el tema de la desinformación, el tema de estos pactos que se tienen originales de quienes participaron, por otro lado de las amenazas que reciben, y pasemos a otras dificultades que no son poca cosa. Este trabajo es un trabajo justamente que requiere dinero, porque no estamos hablando de equipos oficiales. Justamente la característica que tienen estos equipos es que son independientes, y eso es muy importante, porque la independencia respecto al poder político es fundamental, porque como tú entenderás, hay acuerdos de todo tipo entre quienes gobernaron y fueron responsables ayer de manera directa y quienes gobiernan hoy, porque hay distintos equilibrios en la política y entonces las estrategias de conservar ciertos silencios respecto a estos crímenes de lesa humanidad son muy diversas. Entonces la existencia de equipos independientes que están ajenos al poder político es importante. Pero ¿qué pasa con los equipos independientes? Los equipos independientes no tienen financiamiento, y tú sabes que, Ana Leticia, montar los laboratorios, realizar este tipo de trabajos en campo y luego en los laboratorios, requiere dinero, requiere financiamiento, y esa es una limitación importante. Se ha trabajado en general en los países con financiamiento, muchas veces, casi la mayoría de las veces, con financiamiento del exterior, pero bueno, a veces los financiamientos se acaban y hay que seguir. Por ejemplo, Guatemala tuvo mucho financiamiento del exterior y eso le permitió montar un gran laboratorio. Pero bueno, estamos hablando en Guatemala de decenas de miles de desaparecidos que siguen hasta el día de hoy trabajando, pero bueno, ya el financiamiento no es el mismo que tuvieron hace 10, 15 años. Entonces, mantener todo eso no es sencillo. Y sobre todo porque es una labor constante, esto no se acaba. Decíamos al inicio, son decenas y decenas y decenas de miles a lo largo de la región latinoamericana. Bueno, si pensamos en México, imagínate, mientras hablamos, siempre digo en la clase, mientras hablamos hay un desaparecido más. Entonces es una labor constante. Por tanto, también el tema de cómo se puede mantener el trabajo de manera independiente sin un financiamiento que les permita en el día a día actualizar los laboratorios. Pero esto me lleva a otro punto, y con esto voy a concluir, que es el punto de la autorización para buscar en campo. No siempre es posible tener una autorización. Bueno, si pensamos incluso que hay que buscar dentro de los cuarteles, imagínate, hay que conseguir una autorización que viene del lado de la justicia y la aceptación de parte de alguna de las armas de las Fuerzas Armadas que permitan la búsqueda dentro de los cuarteles, pero también la búsqueda en otros lugares. A veces puede ser más sencillo y en otros casos es muy difícil. Depende del espacio concreto en el que se tenga el dato que se puede buscar ahí, que quizá ahí se localice. Esta es una emisión grabada de Somos Paisaje Interno. El tema de este día, documental Desaparición Forzada y equipos de antropología forense, diálogo en América Latina.
Nuestra invitada es la historiadora y doctora en estudios latinoamericanos y profesora investigadora del Instituto Mora, Silvia Dutrenit-Bielows. Si quiere comunicarse con nosotras, le pedimos por favor que envíe un mensaje a nuestras redes sociales. Nos encuentra como Somos Paisaje Interno. Muy buenas tardes, habla el profesor Gonzalo Varela, soy profesor titular de la Universidad Autónoma Metropolitana. Yendo al tema, quería expresarme en términos generales, siempre referidos a este documental, que espero que la audiencia pueda ver. En cuanto al tema de los desaparecidos en sí, que es una cuestión, podríamos decir, para empezar, es un problema humano abismal, ¿verdad? Porque sitúa tanto a las personas desaparecidas como a sus cercanos, parientes, amigos, en una situación de muerte. Ustedes saben que incluso en las culturas antiguas no solo hay ritos para prepararse a la muerte o culto a los muertos, como hay también en México, sino que también hay en algunas culturas la preocupación de entrar al mundo de los muertos, de acuerdo con determinados ritos. O sea que hay algo peor que la muerte, que es el no poder entrar al mundo de los muertos. Y eso es un poco lo que pasa, pero en términos muy concretos y desgarradores en estos casos, ¿no? Se puede dar incluso algo que parece inverosímil, y es que una persona desaparecida, dentro de 100 años, cuando ya han muerto sus más cercanos hoy en día que los buscan, siga siendo un desaparecido para quienes investiguen, arqueólogos, historiadores del futuro, la misma problemática. O sea que, para empezar, hay que ubicarse en eso. Es un tema que es difícil de asimilar para la mente y para los sentimientos humanos. El otro hecho también terrorífico es la masividad que ha adquirido, porque estamos hablando de centenas de miles, de decenas de miles en los países que trata el documental, en México, en Argentina, en Guatemala, en otros países, en Perú también, y en concreto hay ahí una complejidad de asuntos políticos, empezando por la responsabilidad del Estado. Las desapariciones forzadas masivas se pueden deber a cuestiones políticas, guerras civiles, terrorismo de Estado, también a crimen organizado, ¿verdad? Pero la responsabilidad del Estado siempre está presente, aunque no es el único actor. Pero lo que sí quería recalcar es este problema de que la cantidad, la masividad de casos hace mucho más difícil el rescate, pero al mismo tiempo lo vuelve más colectivo, porque siempre la búsqueda, si ustedes se dan cuenta, es en grupos. El tema de los equipos es en principio técnico, requiere cierto grado de frialdad, ¿verdad? La frialdad que siempre tiene que tener el científico o el técnico en su desempeño objetivo para lograr un resultado. Pero en realidad empieza por un drama humano, y ahí está retratado en el video cómo inclusive los inicios son un poco espontáneos, a partir de familiares o de gente motivada por distintos motivos, y después se va tecnificando, y los mismos técnicos van aprendiendo cada vez más, hay ayudas internacionales, de modo que se va generando un fenómeno en red, se podría decir, que es a la vez científico, jurídico, político y por supuesto siempre humano. Tu participación enriquece nuestra experiencia. Nuestros medios de contacto son el 55 41 55 10 60 o 55 12 33 29 15. A través de nuestras redes sociales estamos en Paisaje Interno y en Radio Educación. Y continuamos en esta entrevista grabada. El tema de este día, el documental Desaparición Forzada y equipos de antropología forense, diálogo en América Latina. Nuestra invitada es Silvia Dutrenit-Bielows, historiadora y doctora en estudios latinoamericanos, profesora investigadora del Instituto Mora y correalizadora con Araceli Leal del documental sobre el que hoy estamos conversando. Silvia, ¿cómo surge esta idea del documental? ¿Cuál fue el tipo de trabajo que se tuvo que llevar adelante para su realización? Mira, este documental es producto de un proyecto que comienza en el 2012-2013, proyecto que yo he dirigido,
sobre la formación, la historia de los equipos de antropología forense vinculados a la represión política en América Latina. Porque bueno, vamos a entender, no todos los equipos están vinculados o no toda la labor forense de los antropólogos forenses está vinculada a determinar, ubicar, identificar víctimas de la represión política. Para nada, ni todo está vinculado justamente a trabajar sobre desaparecidos y buscar restos, también se buscan vivos. Pero en mi proyecto, en ese proyecto que inicié con una perspectiva latinoamericana, analizando unos cuantos casos y contó con el financiamiento de CONACYT, que se aprobó allá por el 2013, el proyecto que yo presenté a Ciencia Básica, era estudiar cómo se habían formado y cómo había sido su evolución en América Latina en 5 países de la región. Los 3 típicos del Cono Sur: Argentina, Chile, Uruguay, Guatemala y México. Y sobre eso fuimos trabajando, conformé un equipo de colegas de los países, casos de países en donde se habían formado equipos, unos con mucho éxito, bueno, sin lugar a dudas Argentina, otro, por ejemplo, el mexicano, que tuvo muchísimas dificultades para conformar un equipo, que finalmente hace como 5 o 6 años se consolidó el equipo mexicano de antropología forense, dirigido por Roxana Enríquez, y bueno, con distintas experiencias, y bueno, y fuimos trabajando sobre ese tema. Inicialmente no era un tema atractivo para México cuando comencé, y me acuerdo que me decían, pero ¿qué es esto de los equipos de antropología forense? Pero bueno, luego llegó 2014 y llegó lamentablemente Ayotzinapa, y ahí como que muchos me empezaron a decir, bueno, tienes razón. Y entonces se consolidó, se fue estudiando, se fue trabajando con una estrategia metodológica amplia, en la cual no solo se trabajó sobre documentos, hemerografía, algo de bibliografía que existía, sino que se usó mucho se recurrió a la historia oral, a las entrevistas focalizadas y a buscar las voces de los actores involucrados, no solo los familiares, también los antropólogos, los jueces, algún periodista, académicos, en fin. Y conjuntamos una serie de fuentes, analizamos y logramos un relato sobre eso que está expresado en el libro que salió en 2017, publicado por el Instituto Mora, porque este proyecto es un proyecto Instituto Mora CONACYT, que se llama Perforando la impunidad: los equipos de antropología forense en América Latina. El libro, debo decirlo, no me gusta hablar de lo que uno publica y sobre todo de elogiarlo, pero el libro tuvo mucho éxito. Hasta el día de hoy no hay tantos trabajos, y menos con una visión latinoamericana y que recoja voces tan diversas sobre el fenómeno. Fue de interés para Routledge, la editorial de Inglaterra, y fue publicada una versión no igual en la que se incorporó inclusive el caso peruano y se modificaron algunos de los textos de Perforando en español. Y bueno, y fue publicado también en inglés, insisto, en una versión diferente, ampliada y con modificaciones en el 2020. Y bueno, yo, si bien el proyecto concluyó como tal, el proyecto CONACYT, ahí siempre pensé, ¿por qué incursionado en otros documentales? Sin ser yo, por supuesto, alguien formado en los temas de la dirección cinematográfica, he incursionado, te decía, en algunos documentales, y dije, bueno, esto tiene que ir a los medios, al medio audiovisual, porque creo que es la única forma justamente de compartir con un público amplio, compartir con las distintas sociedades. Y yo creo que hay un compromiso siempre presente desde la academia de
volcar a la sociedad el conocimiento adquirido. Y creo que en este caso es un compromiso que se agiganta porque es volcar a la sociedad parte de la historia de nuestra región, de nuestros países, con un compromiso, si se quiere, ético, porque no solo hay que dar conocimiento de esta historia reciente, sino también contribuir a un nunca más de esto, a un nunca más de violaciones de derechos humanos, entre las que se encuentra justamente la estrategia de la desaparición. Desde luego. Y Silvia, ¿qué destacaría sobre esos momentos clave en la historia de la constitución y desarrollo de los equipos de antropología forense en la región, en particular de estos que ustedes estudiaron? Mira, para mí los momentos claves son, por un lado, lograr su constitución. Y su constitución es muy diversa. Yo puedo pensar en el momento real argentino, en donde Snow llega y junta a algunos estudiantes, convoca a unos estudiantes muy jovencitos ellos y trata de entusiasmarlos. Y él hace toda una investigación, porque la investigación previa es fundamental. Él hace toda una investigación y dice: vayamos primero a los cementerios, y analiza, cuando se sabe a través de las entrevistas a los familiares los años, los meses en que desaparecieron sus familiares. Él busca en los archivos de los cementerios y del cementerio de Avellaneda, por ejemplo, busca si hay inhumaciones, si en ese momento se produjeron en esos meses y están como NN, por ejemplo. Y ahí empieza a determinar que justamente se acumulan los NNs en un periodo determinado que está vinculado al periodo de la desaparición de un número importante de personas. Ese para mí es un momento clave, y bueno, y más clave cuando logran exhumar e identificar. Eso me parece que es un hito. El otro, digamos, momento clave en distintos países es la forma en que se conforman. Si yo pienso, por ejemplo, en Uruguay, el equipo originario ya no, pero el equipo originario se conforma por un acuerdo de la Presidencia de la República con la Universidad de la República y se constituye en 2005, a partir de ese acuerdo, un grupo universitario que depende de la universidad, y eso no se produce en otro país. Creo que adquiere inclusive, digamos, por un lado lo que yo decía hace un rato, la independencia del equipo, ¿no? Totalmente independiente del poder político y dependiente de la universidad. Y yo creo que eso es muy importante, la academia y la ciencia volcada a este compromiso de develar, de buscar, de velar qué ha pasado. Y ese me parece otro momento clave. Otro momento fundamental es el momento de la localización, la identificación y la entrega, la devolución a los familiares. Es un momento de una emoción, pero realmente muy, muy profunda. Poder entregar, que la gente abrace esos restos, que le dan justamente los integrantes de los distintos grupos de antropología forense a sus familiares. Y otro momento, diría yo, muy fuerte, es el reconocimiento desde el Estado de que pertenecen a los diferentes desaparecidos. Y de alguna manera es el reconocimiento a que existía una versión oficial, que era mentirosa, que se implantó, pero que mentía sobre lo que había sucedido. Y entonces se dignifican esos restos, se dignifica al desaparecido, y creo que ese momento es muy, muy relevante para los familiares en primer lugar, que es lo más importante, pero para la sociedad toda. Y por último, diría yo, aunque iba a decir el último
lo pensé con este cierre de la devolución a los familiares. Creo que otro momento que hay que reconocer importante para quienes trabajan desde la antropología forense en la búsqueda de la verdad respecto a las violaciones de derechos humanos está su participación en los tribunales nacionales y internacionales como peritos para dar cuenta justamente de su trabajo, de sus hallazgos. Y ahí hay otro perfil de participación de quienes integran estos grupos y de la importancia que tiene, vuelvo a decir, tanto para revertir historias maniqueas, historias mentirosas, discursos mentirosos y dignificar tanto a los desaparecidos como cumplir con un derecho a saber de la propia sociedad. Silvia, ¿qué balance hacen ustedes para América Latina sobre esta conquista del derecho a la verdad y la búsqueda de justicia por parte de los familiares de víctimas de desaparición? Fíjate, Ana Leticia, que creo que hacemos con mi colega al hacer este documental, con mi colega Araceli Leal, un balance positivo, sin lugar a dudas, por lo que se ha logrado hasta el momento, pero debemos ser absolutamente sinceras al decir que es insuficiente, totalmente insuficiente. ¿Por qué? Porque hay una verdad que tiene que ver con lo individual, ¿verdad? Porque cuando hablamos de que contamos por decenas de miles, para no decir cientos, de desaparecidos, estamos hablando de que hay cientos de familias, cientos de miles de familias, al menos decenas de miles de familias que están buscando saber qué pasó con sus familiares. Y ese qué pasó tiene que ver con el derecho a la verdad, de saber qué pasó. Ahora bien, lo que uno ha logrado entender a lo largo de tantos años y a partir de las entrevistas que se reflejan sin lugar a dudas en este documental, es que los familiares empiezan a tener cierta satisfacción, por lo menos si es que se puede hablar de satisfacción, o cierta sanación, sanarse de alguna manera, cuando se les entiende de que si algo pasó, de que su familiar está desaparecido, que se les cree y que se empieza a buscar. Y aunque el hallazgo no corresponda a su familiar, sienten como un alivio de que después de tantos años, de que se les ha dicho que es falso, que algo habrán hecho, que por algo se fue o que se fueron para el norte pensando en México. No olvidemos que en México se busca desaparecidos, está el fenómeno de la desaparición desde finales de los años 60 y con fuerza en los años 70. Bueno, se habrán ido, por algo habrá sido, se habrán ido al norte y bueno, de ahí en adelante, ¿qué decirte? Es historia que conoce, me imagino, mucha más gente, está más extendida, o se habrá ido con su novia o con su novio, en fin. El entender y el captar que públicamente se habla del tema, se busca esclarecer, hay un trabajo que se está haciendo por parte de los antropólogos forenses y también acompañado por otros actores de la sociedad e incluso en muchos casos por actores gubernamentales. Entonces eso produce de alguna manera un acercamiento a la verdad, a ese derecho a la verdad, aunque no se satisfaga en los casos individuales. Por lo tanto, cerrando un poquito esta pregunta que tú me haces y que da para muchísimo más, hay un camino ya recorrido importante. Pero vuelvo a algo que dije hace un rato, la verdad o al inicio, la verdad no es solo la verdad forense,
la verdad también tiene que ser en términos de justicia. ¿Por qué? Porque no es solo saber que sí es cierto que existió la estrategia de desaparición y que existe en muchos casos la estrategia de desaparición y que se produjo y que es un tema recurrente que está y que además mientras no se aclare será un delito permanente, sino también la verdad tiene que ver con por qué pasó, cómo pasó, quiénes fueron y que la justicia, por tanto, actúe, porque no puede haber ciudadanos de primera y de segunda, es decir, ciudadanos que delinquen supuestamente y pasan por una justicia, quién sabe cómo ha sido, y ciudadanos que delinquen y no pasan por nada. Entonces, la justicia tiene que ser la justicia para todos, ciudadanos en un mismo nivel. Y por tanto, todavía falta mucho por recorrer, no solo en cuanto a la ubicación de los desaparecidos, de dónde están, sino, vuelvo a decir, por qué fue, cómo fue y quiénes fueron. Si nuestras audiencias están interesadas, y esperamos que así sea, en ver este documental Desaparición Forzada y Equipos de Antropología Forense, Diálogo en América Latina, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Dónde pueden verlo y o descargarlo, Silvia? Bueno, qué pena, no tengo el link exacto en este momento, pero justamente este documental, por el contenido que tiene, es un documental que está con acceso libre a través del portal del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Morta. Ahí lo pueden encontrar y lo pueden ver todos quienes quieran. Es un documental que ya, de alguna manera, más allá de que está con acceso libre, y cualquier persona puede, al llegar al portal del Mora, buscarlo y encontrarlo, se ha presentado en algunos lugares ya de América Latina y a partir de un debate sobre el mismo, ¿no? En el que han participado distintos actores, digamos, vinculados a la temática. El libro que mencionabas de Perforando la impunidad, los equipos de antropología forense en América Latina, ¿también puede conseguirse a través de la Internet? Estamos viviendo una situación un poquito compleja. Estamos en pandemia, el Instituto Mora, la librería del Fondo de Cultura que está dentro del instituto, como podemos saber todos, está cerrada porque el instituto está cerrado, trabajamos desde las casas, pero bueno, es de venta, es probable que esté a la venta a través de Amazon o del instituto la venta virtual, y debo suponer que qué pena no poder responder exactamente, tiene que ver con las circunstancias que estamos viviendo, es probable que se pueda encontrar también en las librerías conocidas que hoy ya están abiertas en un horario limitado. Doctora Silvia Dutrenit, para despedirnos, ¿qué quisieras dejar en la mente de nuestras audiencias? Ay, Ana Leticia, que estamos frente a un tema muy, muy, muy duro que nos impacta muchísimo, y sobre todo después de la investigación de tantos años, de habernos acercado a familiares en estas situaciones, a los propios antropólogos que trabajan con la muerte día a día, y la verdad es que considero que no debemos, después de todo esto, creo que como ciudadanos de a pie, no debemos dar vuelta a la cara, no debemos decir esto no pasó o no me pasó a mí y esto no importa. Estamos hablando de una situación, de un problema de dolor muy fuerte, de crímenes que han sucedido y que siguen sucediendo, en el caso de México, insisto, por otras circunstancias, con otros actores directamente responsables, pero también insisto que por acción o omisión hay un Estado responsable, que también nos puede pasar a todos. Es decir, el tema de los desaparecidos es un tema que nos debería involucrar a todos, que debemos entender lo que significa para las familias en los distintos rincones de América Latina
haber vivido durante años y décadas, sobre todo en muchos casos, pero años para otras circunstancias, con el dolor brutal, la incertidumbre de no saber qué pasó, dónde están, por qué pasó. Entonces, la aparición de personas, ciudadanos, que desde la academia, desde los ámbitos científicos, se involucran voluntariamente a trabajar con el dolor, porque hay que pensar en ellos también, para poder develar lo que ha pasado y acercarse a las familias y dar una explicación en lo personal o en lo más general sobre las formas en que pueden haber desaparecido sus familiares. Creo que nos obliga como ciudadanos a involucrarnos, a entender lo que ha sucedido o está sucediendo y no dar vuelta a la cara. Es una responsabilidad ciudadana, me parece a mí, y es también una responsabilidad humana por quienes lo han sufrido. Y yo diría, más como historiadora, que es una responsabilidad de toda la sociedad porque es parte de nuestra historia, de nuestra vivencia, incluso yo diría de nuestra historia reciente, de la historia vivida por todos nosotros. Agradecemos muchísimo a nuestra invitada, a la doctora Silvia Dutrenit-Bielows, su presencia en este espacio, e invitamos a nuestras audiencias a ver este documental Desaparición Forzada y Equipos de Antropología Forense, Diálogo en América Latina. Silvia, muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto, saludos a toda la audiencia. Para Doris Salcedo, en contextos de violencia social, un objeto olvidado guarda una huella física. Con la finalidad de hacer una crítica social ante las desapariciones forzadas en Colombia en los años 90, en su obra Atrabiliarios, la escultora optó por preservar la memoria de mujeres ausentes a través de sus pertenencias. En la obra Imaginarios desaparecidos de Lisette Abraham, el dolor, la rabia y la injusticia son representadas a través de escenas creadas con telas multicolores y entes sin rostro, que evocan lo que quedó oculto en el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, ocurrido entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014. En la parte final de este programa, vamos a darnos un momento para escuchar nuestro paisaje interno. Bienvenido a tu paisaje interno. La preocupación y cómo generar un espacio. Lo que llamamos preocupación es una experiencia compleja que involucra emociones, pensamientos, sentimientos e imágenes diversas. ¿Sabes a qué me refiero, verdad? Practiquemos antes de que venga la preocupación, para que cuando ésta se presente, tengas una poderosa herramienta para poder lidiar con esta compleja experiencia. Haz un alto. Sitúate en un lugar tranquilo o lo más tranquilo que se pueda, por ahí donde te encuentres. Imagina que a tu alrededor todo se calma y suaviza. Siéntete dentro de una esfera donde hay un ambiente más sutil, más suave que afuera. Toma algunas respiraciones profundas. 1, 2, 3. ¿Dónde sientes la preocupación? ¿En la cabeza? ¿En el estómago? ¿En el pecho? Date cuenta con todo detalle del lugar del cuerpo donde la sientes. Tal vez puedas darte cuenta que la preocupación no está exactamente en el cuerpo, sino que a veces se siente más adentro, otras en el cuerpo y otras ocasiones como flotando por fuera. Se expresa en el cuerpo, pero no es del cuerpo. Respira y trata de ubicar en qué parte de tu cuerpo se siente, aunque ya sepas ahora que no es del cuerpo, sino que se refleja en él. Ahí donde la sientas, pon tu atención. Pon tu atención en esa pequeña distancia
entre tu cuerpo y la preocupación. Respira. Si surge algún pensamiento, déjalo ir y concentra la atención en tu cuerpo. Con cada inhalación, hazte cada vez más consciente de la distancia entre tu cuerpo y esa preocupación. Siente esa distancia, que es como quitarte ropa apretada o unos zapatos incómodos. Imagina que respiras por cada poro y que te llenas de aire puro, limpio, lleno de luz y amplitud. Relájate ahí, en ese espacio resplandeciente, y deja que aparezca una solución, una idea, una intuición, para iniciar el camino que te ayudará a poder arreglar tus cosas con la ayuda de gente, situaciones, circunstancias o aquello en lo que tú creas. Soy Bruno Díaz, psicólogo. Para preguntas, cursos y consultas, envíame un WhatsApp al 55 29 52 08 24 o búscame en Facebook en Los Parajes del Alma. Participamos en este programa nuestros entrevistados, la doctora Silvia Dutrenit Bielows y el doctor Gonzalo Varela Petito, el psicólogo Bruno Díaz y el equipo de producción de esta serie, Marlene Reyes, Daniel García, Guillermo Lagarda, Eliud Hernández, Edith Díaz, Ana Leticia Vargas y en la producción, Guadalupe Sánchez López. Hasta la semana entrante y, por favor, destinemos un tiempo a cultivar nuestro paisaje interno. Paisaje interno. Construyendo redes. Transmitimos desde la Ciudad de México por las frecuencias de Radio Educación para el Mundo. Transmitimos para el mundo.